Bueno, muchas gracias a Natalia por la invitación y a Héctor también por acogernos aquí y bueno, por publicar mi último poemario gracias al premio. Y bueno, yo cuando Natalia me hizo la propuesta de dar esta charla me lo tomé un poco como un examen, ¿no? Y yo a mis alumnos siempre les digo lo mismo, porque nunca lo hacen, yo soy profesor, a mis alumnos siempre les digo lo mismo, lo más importante es leer muy bien el enunciado, nunca jamás me hacen caso, pero entonces yo me puse a leer muy bien el enunciado porque Natalia me dijo, sí, tú vienes a dar una charla larga, de 45 minutos, 60 minutos, dice, en torno, y ahora voy a leer el enunciado, dice, la literatura actual y sus vínculos con lecturas críticas de la realidad, en este caso especialmente, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, conflictos, inseguridad, instituciones débiles, acceso limitado a la justicia, muertos y desplazados forzosos por las guerras, desapariciones forzadas, injusticias estructurales, desigualdades y nuevos retos en materia de derechos humanos. Algo había para que sí, ese era el enunciado de la pregunta. Y entonces lo primero que pensé es que esta no me la sabía, ¿no? Y me puse a repasar mis libros, que acaba de repasar Natalia. Efectivamente mis libros son libros con un alto contenido político, pero en ellos no aparecen muertos, desplazados forzosos por las guerras, y entonces inmediatamente empecé a tirar de mis lecturas y dije, bueno, pues no voy a hablar de mis libros, tampoco pasa nada, también como tengo, aunque estoy invitado como autor, tengo también mi faceta de investigador y de crítico, y los primeros títulos que vinieron a mi cabeza, que realmente respondían 100% al enunciado del Objetivo de Desarrollo número 16, fueron algunos, libros muy recomendables que os recomiendo a todos y a todas muchísimo, como por ejemplo Vivir abajo, del novelista peruano Gustavo Faverón, que es una novela magnífica, por supuesto Roberto Bolaño, 2666, sobre las desapariciones y feminicidios en México, y también otra novela monumental, El libro de nuestras ausencias, que es la última novela del autor mexicano Eduardo Ruiz Sosa, que son los primeros títulos de narrativa que se me vinieron a la mente, con los que me siento muy hermanado, y también, como también tengo esa doble faceta de narradora poética, también pensé inmediatamente, en cuanto hablando de desapariciones y todo eso, pensé inmediatamente en Zurita, ¿no? Esa obra magna de Raúl Zurita, de poeta chileno, que es una absoluta maravilla y que también trata el tema de las desapariciones. Entonces, mientras pensaba en todas estas obras, que como digo, siento como muy cercanas a mí, a mi forma de escribir, a mi forma de entender la literatura, pues dije, bueno, se me está escapando algo, ¿no? Porque todas estas obras son realmente una forma de escribir muy similar a la mía, y al margen de estos aspectos temáticos tan concretos, lo que hay en todas estas obras, más allá del testimonio de unos hechos históricos y documentados, lo que hay es sobre todo una lectura crítica de la realidad que se realiza a través del lenguaje y de la imaginación. Todas estas obras que he mencionado no son solo obras de denuncia, sino que son propuestas literarias que a partir de esos hechos, desapariciones forzadas, dictaduras, etc., realizan una impugnación total sobre el concepto de realidad y de identidad. En todas ellas hay fabulaciones, alucinaciones, representaciones teatrales, historias que pueden o no ser reales. Sobre ese hecho irrepresentable de la violencia, la muerte y la desaparición, hay una serie de personajes que llenan el vacío de lo que no tiene nombre con relatos que son continuamente puestos en cuestión, alterados, rechazados, reelaborados, contados desde diferentes perspectivas. Y en todas estas obras, la construcción de la identidad personal y de la identidad social se realiza esquizofrénicamente, como si ese agujero metafórico y literal de la tortura, de la desaparición, alterara la estabilidad narrativa de la identidad. Porque la identidad es también una construcción lingüística, una ficción que puede leerse, construirse y deconstruirse. El significado, ante la ausencia de ese signo material del cuerpo de la persona desaparecida, se pierde en el territorio de la posibilidad y, por tanto, de la ficción
y de la superposición de voces y relatos. Así sucede, por ejemplo, en el libro de Nuestras ausencias. Es una novela del mexicano Eduardo Ruiz Sosa que trata sobre las desapariciones en México. Y en este libro se puede leer esta cita que tengo aquí apuntada, que dice: un desaparecido es una voz sin cuerpo. Son cuerpos lo que deseamos, decía, pero hay que aprender a buscar lo otro, porque hasta el recuerdo se corrompe. En cierto modo, parece que la falta de solidez de las instituciones políticas y judiciales, a la que hace referencia el objetivo 16 de la Agenda 2030 y que se manifiesta en todas estas obras que he mencionado, genera una falta de solidez en el concepto de identidad y de realidad de los personajes y los mundos de dichas obras. Al comienzo de este libro, que he dicho de Eduardo Ruiz Sosa, encabeza esta cita, la novela. México es un país esquizofrénico, un país lleno de fantasmas. Este es un libro roto, de palabras rotas, voces quebradas, personajes que ya no están, pero tampoco se han ido. No he encontrado otra forma de mirar este presente. Por tanto, lo que diferencia estas obras de la literatura de denuncia más testimonial es precisamente la cuestión de la solidez. La denuncia directa solo puede realizarse desde una identidad sólida, desde una posición identitaria, social y política estable que permite una visión de la realidad consolidada, dentro de la cual puede articularse una denuncia. Pero estos libros, aunque incorporan de forma implícita la denuncia de los crímenes, desapariciones, torturas, asesinatos, en un contexto de instituciones débiles, van más allá. Del mismo modo que en la novela de Ruiz Sosa, la desaparición de los cuerpos como significantes hace que se tambalee la identidad o el significado de los nombres de las personas desaparecidas, ese desajuste o asimetría se extiende también a la identidad de los narradores y de los protagonistas que efectúan la búsqueda, la investigación y la denuncia. La debilidad de las instituciones acentúa la fragilidad de todas las identidades. Y la identidad, al ser la base desde la que debe realizarse una representación sólida de la realidad, también se tambalea. Así, por ejemplo, en el poemario épico Zurita, que como su título indica es una épica del nombre, de la identidad y la biografía del propio Raúl Zurita, vemos cómo la desaparición de sus amigos a causa de la dictadura y la ausencia de un país también, desaparecido bajo la cortina de la dictadura y del exilio, provoca no solo la fragilidad y la inconsistencia de la propia identidad de Zurita, sino también de toda la realidad, del mismo sentido estable, de una realidad que no se deja representar, sino que estalla en todo tipo de sueños, visiones y alucinaciones. Algo parecido a lo que sucede en Vivir abajo, la magistral novela del peruano Gustavo Faverón, donde la búsqueda del padre del joven protagonista que está intentando afirmar su identidad se abisma a causa del carácter subterráneo y fantasmal de ese padre. El padre del protagonista lo que hace, viajó por diferentes países de Latinoamérica dando instrucciones para diferentes cuerpos policiales y del Estado en torno a la tortura, ¿no? Especialmente en Chile y en Argentina. Entonces, las profundidades de las cámaras de tortura creadas por el padre y la falta de solidez institucional de las dictaduras asentadas sobre esos pozos de tortura y asesinato provocan la falta de solidez de la realidad. Y ya no se puede realizar esa equivalencia sencilla entre el significante y significado. Y por lo tanto es la misma idea de realidad la que se abisma y propicia lo que es la novela de Gustavo Faverón, que es una proliferación inmensa de múltiples relatos que se van superponiendo, contradiciendo, que conforman una visión muy compleja de la realidad. Estos autores hacen, por lo tanto, esa lectura crítica de la realidad, no solo de la realidad social, sino de la realidad como entidad ontológica. Y es entonces cuando me di cuenta de que esos autores, tratando esos temas que encajan directamente con el objetivo 16, y yo estamos haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Porque mi escritura sí que tiene una relación directa con una lectura crítica de la realidad. Eso es lo que yo hago en mi literatura, yo hago lecturas críticas de la realidad. Y ese sintagma aparentemente inocente, ¿no?, de lectura crítica,
lo que revela absolutamente el sentido de todo esto, porque si la realidad se puede leer es que la realidad es un texto. Y como les digo a mis alumnos, pues, los textos hay que leerlos con mucha atención, y la realidad, por lo tanto, como es un texto, no deja de ser un relato y una ficción. Por lo tanto, a mí lo que me permite la literatura es realizar algo que me parece esencial, no solo en cuanto a escritor, sino como ser humano. Me permite hacer preguntas y cuestionar. A través de mis personajes y de mis relatos, lo que hago es preguntar a la realidad, forzarla, examinar su solidez. Dentro de lo imposible que es, por supuesto, la literatura me permite situarme relativamente fuera de esta realidad para ver los entresijos que la componen y los relatos y metáforas que la sostienen. Eso es lo que yo llamo leer críticamente la realidad. Porque el acto de imaginar, de crear un mundo y unos personajes, ya es en esencia, en mi opinión, un acto de deconstrucción. Toda construcción implica una deconstrucción. Y la deconstrucción no deja de ser la lectura más profunda y la más atenta, la que indaga y excava en cada palabra y en cada concepto hasta revelar la ficción esencial que sostiene todo aquello que considerábamos ingenuamente natural, sólido, estable o inmutable. Ante la página en blanco, el mundo no existe, se hunde en un pozo desde el que debe ser creado de nuevo. Y para crear ese mundo debes investigarlo, ver cada una de sus piezas, cómo es el lugar donde sucede todo, qué significa ese lugar, qué significa una ciudad, qué significa ser un hombre, ser una mujer de cierta edad, en determinado año, en determinado país. La literatura deconstruye continuamente mientras construye. La escritura demuestra, por decirlo de una forma breve y sentenciosa, muy juarrociana, que la realidad es sólo una de las posibilidades del mundo. Las lecturas críticas de la realidad que planteaba el enunciado de la pregunta asumen ese hecho, que la realidad es un texto que se puede leer y que el escritor crítico no acepta la inocencia y la naturalidad de ese texto que se debe poner en cuestión. Como estaréis viendo ya por toda esta introducción, yo no estoy de acuerdo con los críticos de la deconstrucción y de la posmodernidad que la asocian, de una forma me parece que inevitable, a un relativismo paralizante y nihilista. Esas críticas de la deconstrucción y de la posmodernidad que dicen que si nada es sólido, todo es una broma y no puede haber principios éticos o políticos sólidos porque también estos son cuestionables, de manera que no hay posibilidad de compromiso. No estoy en absoluto de acuerdo, porque de hecho lo que a mí me proporciona el ejercicio de deconstrucción, que es la literatura, es esa revelación de que todo es un relato y nada es sólido, es, por lo tanto, es todo lo contrario, se me posibilita la idea de que todo puede cambiar, de que cualquier revolución es posible. Es decir, no es inamovible la injusticia, no es un hecho natural el capitalismo ni el neoliberalismo, y como dice el personaje de uno de mis poemas, el mundo no es como es, sino como se ha dicho que sea. Y eso creo que es la posibilidad máxima de una revolución, ¿no? Es lo que abre todas las puertas. Eso sí, por supuesto, sabiendo que tus principios políticos o filosóficos tampoco son naturales o universales. Son, por supuesto, una elección, pero es que elección y compromiso son sinónimos. Y mi literatura, obviamente, es una literatura comprometida. Por lo tanto, la realidad no es más que un relato que se ha impuesto sobre otros relatos. Y hoy vivimos políticamente como ciudadanos en la batalla por el relato, tal vez de una forma más acusada que nunca antes en la historia. O si no más acusada, sí al menos más explícita. Vuelvo al enunciado. Ese objetivo de desarrollo sostenible es parte de un gran relato, titulado Agenda 2030. Un relato utópico. Este es un gran tema, uno de los grandes temas de mi literatura. Es el gran tema de mis dos novelas, ¿no? De Factbook y de Los que escuchan. La posibilidad de la utopía. Pensar el futuro o imaginar un futuro. En esta última novela, Los que escuchan,
gran parte de la acción sucede en una cumbre climática. A esa cumbre climática la llaman la cumbre del futuro porque los políticos que la organizan, aleccionados por sus asesores de imagen, que son los verdaderos protagonistas de esa trama, no los políticos están inconscientes desde la página 1 de la novela, los agentes del relato saben que el nombre cumbre climática ha perdido todo el sentido y que ya nadie puede creer en una cumbre climática. Entonces deciden cambiarle el nombre y ponerle cumbre del futuro. En mi novela, esa cumbre del futuro es una maniobra electoral, es un espectacular y cínico relato utópico según el cual los presidentes de los gobiernos implicados van a aparecer como salvadores de un mundo amenazado por el cambio climático. Esa cumbre es obviamente una representación teatral perfectamente guionizada por los asesores de imagen, que son los verdaderos protagonistas de la trama. Es un ejercicio de hipocresía, una inmensa contradicción, pues solo ellos, los guionistas, asesores de imagen y los actores, presidentes del gobierno, saben que es tal representación, porque el público, que es el mundo entero, ha de pensar que eso que está sucediendo es la realidad y que los pactos y compromisos que se presentan ante la prensa son actos reales y no simbólicos. En los que escuchan, todo tiene que ver con la posibilidad de pensar el futuro y con la lucha por el relato del futuro. Es una novela que tiene muchas tramas, una trama es esa trama de la cumbre climática, pero principalmente el gran peso de la novela lo llevan dos hermanas, que se llaman Esperanza y Asunción. Esperanza es una artista y activista política y climática que aparece por primera vez en la novela con una camiseta en la que se lee el eslogan No Future, el típico eslogan del punk. Es una artista contratada por una organización ecologista para realizar una instalación artística que denuncie la hipocresía de esa cumbre del futuro. Pensar el futuro como una utopía, creer de verdad en relatos utópicos como el de la Agenda 2030 que nos ha reunido aquí, genera unas contradicciones que son las que definen a este personaje. Esperanza se ha pasado toda su vida... Perdón, tengo la boca. Es que hace mucho calor, ¿no? Bueno, entonces muchas gracias. Sí. Sí, Esperanza se ha pasado toda la vida intentando luchar por la libertad, por el clima, por la justicia, pero es una mujer hiperconsciente. Y ella se da cuenta de que todo lo que hace no sirve para nada. Ese es básicamente su gran problema. En cambio, su hermana Asunción trabaja en un departamento de marketing. Trabaja en un departamento de marketing de una empresa de alarmas. Ella tiene también lucha por el relato. Su empresa de alarmas lo que intenta es crear el relato de un mundo peligrosísimo, en el que todo está lleno de ocupas, todo está lleno de gente que te desvalija las casas, que llega a entrar a tu casa y te muele a golpes y te roba todo. Entonces ella está contratada por esa empresa de alarmas en el departamento de marketing para inventar relatos. Ella tiene que inventar relatos y soltarlos en las redes, relatos que pueden ser perfectamente ficticios, por supuesto, para que la gente crea un estado de alarma y que lleve a contratar más alarmas. Entonces, Esperanza y Asunción, cada una lucha por su relato. Lo que pasa es que Esperanza lucha por un relato utópico, como el de la Agenda 2030, un relato de justicia, igualdad, ecología, mientras que Asunción lucha por un relato apocalíptico, un relato en el que lo que tiene que hacer la población es encerrarse en sus casas y contratar una alarma y fiarlo todo a una seguridad individual y privada. La oposición entre estas dos hermanas, lo que representa, en mi opinión, es la contradicción de las sociedades occidentales que esa Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo ejemplifican a la perfección. Porque hay un relato utópico fundacional para Occidente y dentro del cual la Agenda 2030 encuentra su acomodo. Es el relato que nunca se ha cumplido, como debe ser con las utopías nunca se cumplen, pero es el relato nunca cumplido y parece que ya superado, como hemos visto en la charla anterior de Teresa, del humanismo, ¿no? La utopía del humanismo. Eso lo llevamos dentro, es algo que llevamos muy dentro en nuestro lenguaje, en nuestra esa identidad textual que digo. Todos hemos asumido desde pequeñitos el relato utópico de que somos unas sociedades humanistas, de que el ser humano
está por encima de otros intereses, ¿no? Especialmente intereses económicos, etcétera, etcétera. Pero luego nos tocamos con una realidad en la que esa utopía humanista, esa utopía de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad, parece que choca absolutamente. Realmente la contradicción que nos constituye política y teóricamente como una utopía de bien común y social que busca la igualdad y la justicia, mientras que en la práctica tenemos un relato completamente opuesto que dice que hay que salvar tu pellejo sin que importe quién caiga en el camino, y que el sentido del mundo y de la sociedad es el crecimiento económico y los objetivos no sostenibles, sino objetivos de beneficio, es un conflicto entre idealismo y realismo. Es un conflicto entre una identidad puramente textual que choca con una realidad aparentemente no textual sino natural, en la que esos ideales no encajan. Es decir, es un conflicto literariamente quijotesco o cervantino, claro. De hecho, en la novela, Asunción, hablando de su hermana Esperanza, la compara continuamente con el Quijote. Entonces dice, no, es que Esperanza es como el Quijote. Entonces Asunción se inventa toda una teoría y dice, ¿qué pasaría si Don Quijote tuviera redes sociales, ¿no? Imaginaos a Don Quijote con redes sociales. Don Quijote publicando sus andanzas en TikTok, imagino que sería ahora mismo la más exitosa, o en Twitch. Entonces dice, ¿qué pasaría si Don Quijote estuviera compartiendo todas sus salidas y sus paranoias en redes sociales? Y dice, pues tendría un montón de seguidores, Don Quijote. Entonces dice, ¿Esperanza le pasa eso? Dice, ya todos estos buenistas, que es una palabra terrible, como Esperanza, a estos utopistas, a gente como mi hermana, dice, estoy hablando para eso de Asunción, la gente como mi hermana Esperanza, que creen que pueden cambiar el mundo, que creen que existe la libertad, la igualdad, la solidaridad, la ecología. Dice, les pasa como a Don Quijote, lo que pasa es que como tienen un montón de gente que les da bola, un montón de gente que los apoya, entonces al final han terminado creyéndose esos libros de caballería, ¿no? Los libros de caballería que realmente son los textos fundacionales de nuestra civilización, que son la Declaración de Derechos, las constituciones, bueno, ya se ha mencionado la Constitución, se lo ha mencionado muchas veces, pero es que esa es la gran paradoja, la gran contradicción que está en toda mi literatura. Las constituciones son utopías también, son textos utópicos, pero que en teoría no son utopías, pero chocan continuamente con la realidad, como el derecho a la vivienda digna. O sea, el derecho a la vivienda está ahí, se supone que nos constituye, se supone que es el pilar de nuestra sociedad, tener derecho a la vivienda, y estamos viendo cómo se deja el derecho a la vivienda al otro texto utópico, que es el texto del mercado, que supuestamente es natural, que eso es el gran peligro, pensar que el mercado es algo natural y el mercado te aleja la vivienda de tus posibilidades totalmente. Pues bien, me he perdido con lo de Esperanza y Quijote, pero iba por la Constitución. Claro, entonces, Asunción dice, es que Esperanza es como Don Quijote y son todos iguales, son todos unos idealistas. Lo que pasa es que en vez de leer libros de caballerías, que es una cosa muy absurda y muy ridícula, ellos han leído una serie de textos políticos y de textos filosóficos, se los han creído. Se han creído eso, se han creído las constituciones, se han creído la Declaración de Derechos, se han creído que existe todas esas ideas izquierdosas, y entonces salen a la calle pensando que hay libertad, igualdad, derecho a la vivienda, y luego se dan de golpe contra el molino de la realidad. Pero bien, eso es lo que dice la disfunción de Esperanza. Yo, sin embargo, creo que también, que eso es lo que me interesa de la literatura y todo lo que he dicho en la introducción, creo que ese relato ideológico dominante, el que nos domina hoy día, ya que podemos llamar neoliberalismo como ideología o capitalismo como sistema económico, es en sí mismo también completamente quijotesco y esquizofrénico. Su ficción enloquecedora y sus libros de caballería en realidad son matemáticos y numéricos. Son objetivos trimestrales y anuales que plantean que es posible seguir extrayendo recursos, ampliando márgenes de beneficio, produciendo y consumiendo de una manera exponencial y potencialmente infinita. Entonces, sus libros de caballerías no contemplan la existencia de molinos, no tienen en cuenta la dura materialidad de los molinos. Y esa esquizofrenia
se manifiesta físicamente en el cuerpo, en la enfermedad y en el síntoma, como lenguaje sin palabras. Cervantes no escatimó en su libro la representación física de esa violencia. Si recordáis, Don Quijote, su libro está lleno de violencia física, de golpes, magulladuras, dientes que se le caen de la boca, vómitos. Son descripciones muy detalladas del deterioro del cuerpo del anciano cada vez que su relato idealista choca con la dura realidad. Es su cuerpo dolorido el que debería decirle que su alucinación caballeresca es incompatible con la realidad material en la que habita. Los personajes de mi novela, de los que escuchan, víctimas de ese quijotesco avance infinito de la productividad, de la idea de competición, de la exigencia del éxito, sufren también, en forma de síntomas, ese desajuste esquizofrénico entre idealismo y realismo. Tienen ansiedad, tienen trastornos nerviosos, insomnio, agotamiento, depresión, problemas de salud mental, y todos esos son los síntomas con los que sus cuerpos manifiestan la incorrección del relato quijotesco del capital. El calentamiento global, la crisis climática, es otro síntoma. Son las magulladuras a escala planetaria de ese delirio quijotesco que en la novela se manifiesta simbólicamente en un ruido de fondo, un sonido extraño y subterráneo o submarino que los personajes escuchan en la cama cuando son asaltados por el insomnio y cuyo origen no pueden discernir porque carece de lenguaje. Ese ruido que escuchan todos los personajes de la novela prácticamente realmente es un significante que carece de significado. Cuando los personajes se acuestan en la cama y apoyan la cabeza en la almohada, llega un ruido. Es un ruido muy misterioso y en descubrir de dónde viene ese ruido ocupan gran parte de su actividad, los personajes de la novela. Esta ideología de la que hablo, la que nos somete hoy día, ¿no? la que todos habitamos, carece de textos fundacionales, ¿no? A diferencia del humanismo, no hay ninguna constitución del capitalismo ni del neoliberalismo. Bueno, pues puede que Argentina dentro de poco sí que tenga realmente, lo cual sería, en mi opinión, bastante bueno en un futuro lejano, quiero decir, no cercano. Pero creo que hasta que no hay un texto no se puede leer y deconstruir y por lo tanto atacar de verdad. Entonces, pero no hay ningún país que en su constitución se declare abiertamente el neoliberalismo, esa es la forma ideológica que va, el beneficio empresarial es el objetivo máximo de la vida de los ciudadanos. Eso ninguna constitución lo dice, ¿no? Entonces, es un texto que está ahí, pero no tiene ningún texto sagrado, ¿no? Las constituciones son textos sagrados, pero el neoliberalismo no lo tiene, no tiene ni en ningún país, excepto, como digo, puede que pronto en Argentina, con la motosierra. Y lo que manifiesta esto es que es una ideología, esta neoliberal, que ha ganado la batalla de lo que se conoce como el sentido común. Entonces se ha impuesto como un relato que no se puede leer, porque ya no es un relato, sino que es el estado natural de las cosas, y en la naturaleza desaparece la cuestión textual. Si es sentido común, por lo tanto, ya no es utopía y tampoco es ideología. Y ya para terminar con los que escuchan, y hablar un poquito de Fatbook, que puede tener más relación con lo que hemos hablado antes, en los que escuchan hay un personaje que está loco, es un profeta loco. Yo en mi cabeza lo llamaba así, lo llamaba el profeta loco. Luego le puse nombre, porque quedaba feo decirle el profeta loco, le puse Ulises, a ese personaje. Ulises es un poco el personaje que une todas las tramas, porque la novela tiene como 4 tramas diferentes. Ulises une todas las tramas, también es un artista, como lo era Esperanza, de hecho fue pareja de Esperanza en su juventud. Y lo que piensa Ulises es que el lenguaje, el relato del sentido común, que es el que configura la realidad, no deja espacio para el futuro y por lo tanto condena a la humanidad. Por eso es un profeta loco, porque reniega del sentido común. Y este personaje tiene un programa de radio clandestino que emite todas las noches a las 12. Voy a leer algunos. Ulises también incorpora dentro de la novela algo
que es muy importante para mí. Me gusta mucho jugar a cambio de registro, cambio de tono, ¿no? La novela es una novela muy narrativa, con capítulos de narración en presente, muy densos sensorialmente, todo eso. Y en cambio los capítulos estos, en lo que es como el guión del programa de radio de Ulises, son capítulos muy cortitos, muy breves, que hacen como separaciones de partes y son completamente líricos, ¿no? Entre lírico y filosófico. Entonces él habla en contra del lenguaje, pero en unos términos poéticos, ¿no? Voy a leer algún fragmentito para que veáis un poquito de qué va Ulises. En este programa de radio hay varios personajes, ¿no? La niña, el filósofo, el profeta, y siempre empieza así. Dice el profeta: la tarea del hombre es escuchar. Dice el filósofo: escuchar es la única actividad que hoy puede hacernos humanos. No hablar, no mirar. Nuestra mirada es reflexiva. Hemos convertido el mundo en un espejo. Mirar es lanzar nuestro lenguaje sobre el mundo, cubrirlo de palabras, de usos. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué beneficio puedo sacar de aquello? Dice el filósofo: en las personas vemos objetos de deseo, amenazas, oportunidades. ¿Para qué me sirven? ¿Cómo puedo utilizarlos? ¿Qué gano yo con eso? Dice la niña: en la cumbre del futuro van a pronunciarse varios millones de palabras en varias lenguas del mundo que son una sola, porque todo lenguaje civilizado puede traducirse a dólares. Sabe de esto. Hay que esperar a que llegue la noche y el silencio. Cuando nadie dice nada, entonces es cuando hay que escuchar. Dice el profeta: el que escucha, espera. Dice el profeta: el que espera convoca la aparición de algo nuevo, que algo se manifieste. Dice la niña: en la cumbre se va a pensar el futuro y detrás de cada discurso estarán los think tanks. Dice el filósofo: se llama think tank a esos grupos que las empresas y partidos políticos financian para generar una línea de pensamiento que favorezca sus intereses. La polisemia de la palabra no es un accidente. Se debe creer que tank significa aquí recipiente, donde las ideas surgen y se cultivan, pero el pensamiento se ha convertido ya en un arma. Primero se establece un objetivo y luego se mandan los tanques del pensamiento para eliminar cualquier oposición que haga peligrar el avance de las tropas. El think tank es la división lingüística del ejército del beneficio infinito. El territorio que conquistan para conseguir el objetivo es nuestra idea del mundo. Nuestro pensamiento es un campo de batalla. Sabe de esto. Escuchar es lo contrario de hablar. Bueno, por esa línea va. Bien, entonces, como veis, el tiempo se pasa rapidísimo. En los que escuchan se trata sobre esa disputa, todo trata sobre esa disputa por el relato del futuro y de la realidad. Y las armas para conquistarlos son los relatos. Nuestras mentes lectoras, nuestra identidad social son campos de batalla que diferentes agentes quieren dominar. Y la apuesta por esperar, que hace ese profeta loco que es Ulises, esperar y escuchar, es en realidad una reivindicación de la imaginación y por lo tanto es una lectura crítica de la realidad. Frente a una realidad que parece inamovible y cuyo relato parece ser inexorablemente distópico, la imaginación, la capacidad de la literatura y del ser humano de imaginar alternativas, aparece como la verdadera revolución, aunque esta ya no sea una revolución programática. De construir, por lo tanto, el sentido común, el relato del sentido común, es el primer paso para que se genere un espacio vacío en el que la imaginación de un futuro más humano pueda prosperar. Pues bien, siguiendo con el enunciado, la Agenda 2030 es el relato utópico que una organización global como la ONU ha propuesto como horizonte de posibilidad con la esperanza de que transforme la realidad. Pero para una parte de la población, el relato titulado Agenda 2030 no es una utopía sino una distopía. No sé si habéis visto
todas estas cuestiones conspiranoicas que hay. Si os metéis en internet y ponéis Agenda 2030, hay todo tipo de conspiranoias. Supuestamente la Agenda 2030 pretende asesinar a los ancianos, esterilizar a las mujeres, no sé, hay todo tipo de conspiranoias muy locas. Lo relacionan también la Agenda 2030 con las vacunas COVID, que las vacunas eran una parte de la Agenda 2030 para eliminar parte de la población y que el futuro fuera sostenible gracias a la aniquilación de la población. Todos estos relatos son conspiranoias, son relatos que podrían dar mucha risa si no fueran luego, si no se convirtieran luego en institución también, porque, por ejemplo, si entráis en la página web de Vox y veis lo que dicen sobre la Agenda 2030, que está ahí publicado, entonces, literalmente dice, según Vox, la Agenda 2030 pretende la destrucción de las clases medias, la liquidación de la soberanía de las naciones y el ataque a la familia y a la vida. Entonces, claro, es la lucha por el relato, ¿no? O sea, la ONU propone una utopía de un progreso en justicia, en igualdad, en ecología, y ese relato se transforma luego en una distopía que es aniquilar a la humanidad, básicamente, ¿no? Y eso por eso son tan importantes las lecturas críticas de la realidad. Me voy a ir acortando porque me queda poco tiempo. Y voy a hablar un poquito de Fatbook, mi novela anterior, novela de 2018-19, que tiene mucho que ver con... Cuando has puesto la obra de teatro esta, que yo no conocía, muchas gracias, tiene mucho que ver con Fatbook, en cierto modo, ¿no? Porque Fatbook yo la escribí a raíz de la crisis de... Siempre se dice la crisis de 2008, en España yo le llamaría la crisis de 2012, ¿no? Al menos en España fue a partir de 2012 cuando se notaron muchísimo más los efectos. Entonces, yo quise hacer una distopía con Fatbook. Bueno, el Fatbook tiene dos títulos, ¿no? Fatbook, el libro de los hechos. Quise hacer una distopía y quise introducir una serie de elementos fantásticos, pero, igual que esta obra de teatro, esos elementos fantásticos lo que pretendían era revelar la distopía en que se estaba convirtiendo lo que era la realidad, ¿no? Era simplemente, yo quería que el lector viera la realidad como distopía, en un momento crítico, en un cambio es un cambio de era, realmente, que empezó en los años 70, pero que se manifestó muy fuertemente entre 2008 y 2012, en que todo ese relato utópico se desmoronaba absolutamente y se imponía ya claramente más el relato distópico de que el único objetivo de la ciudadanía y del mundo y del sentido de la vida era el beneficio y el pago de la deuda, ¿no? Y de hecho un momento importantísimo en mi novela Fatbook, aunque es una distopía y muchas cosas fantásticas, el elemento central que hace pasar casi de lo real a lo fantástico es el cambio en la Constitución española, la introducción, la modificación del artículo 135. No sé si lo recordáis, os lo recuerdo brevemente. Con el artículo 135 lo que hizo España fue proponer que lo más importante dentro del sistema económico del Estado español era el pago de la deuda, por encima de cualquier otra consideración. Eso luego se manifestó dolorosamente en todo tipo de recortes en educación, en sanidad, que provocaron muchísimos muertos, etcétera, etcétera. Entonces, yo con Fatbook lo que hice fue tomar un montón de elementos de la realidad y darles una apariencia fantástica, ¿no? Una apariencia fantástica como muy disparatada, pero que revelaba muchos aspectos. Lo disparatado, pues que uno de los protagonistas está en una clínica de quirogenización en la Manga del Mar Menor, que la Manga del Mar Menor, no sé si la conocéis, es un sitio ya distópico, un poco, por eso en mi novela es una distopía, pero no tanto. Está en la Manga del Mar Menor, en mi novela sí es distópica porque está abandonada, ha habido un terremoto. El Mar Menor, y esto está escrito mucho antes de que se murieran los peces, en mi novela El Mar Menor, ella es un lodazal, no hay agua, porque yo es que vivo allí, entonces todo lo que ha pasado con años después lo he ido viendo yo año por año, no hace falta que pasara. Entonces yo en mi novela ya lo metí, la muerte del Mar Menor, y entonces este personaje está en una clínica de criogenización que ha decidido congelarse, porque está harto de su vida,
no tiene esperanza de futuro y entonces decide congelarse a ver si en un futuro, cuando se descongele, las cosas han cambiado, ¿no? Entonces, sí, tiene ese elemento fantástico. Tiene otro elemento fantástico, es que hay un grupo terrorista que se dedica a colgar a determinadas personalidades, como por ejemplo el presidente del FMI, del toro de los toros de Osborne. Entonces, de los toros de Osborne de la geografía española van apareciendo diferentes grandes personalidades ahorcadas. Entonces, hay un montón de elementos fantásticos, pero realmente la esencia de la novela es revelar cómo ese ataque brutal que sufrieron las democracias occidentales a raíz de la crisis de 2008 estaban pasando de mantener ese futuro utópico del bienestar social, del Estado de Derecho, humanista, a convertirse directamente en una distopía neoliberal en la que solo importaba el beneficio de la que era ya absolutamente posthumanista, ¿no? Porque ya el ser humano ahí ya no pinta nada, el ser humano es absolutamente secundario, como demostraba el artículo 135, ¿no? que ya nos rebajaba por debajo, nos dejaba debajo de la deuda. Bien, y ya para terminar, una pequeña conclusión en la que tenía aquí previsto citar algunas obras que plantean esta cuestión que es de la que más me preocupa a mí, de este giro, esta lectura crítica sobre el cambio de era en torno al humanismo que estamos sufriendo. Sí, bueno, pues muy recientemente el fin del humanismo en Occidente y más concretamente en Europa se ha mostrado en otras obras como, que os recomiendo mucho, ¿sabes? No las cito porque se parezcan, sino porque son muy buenas también. Un Requiem europeo, que es un libro de relatos de Javier Sáez de Ibarra, está en Páginas de Espuma, que encaja perfectamente con ese enunciado de lectura crítica de la realidad. La gran pregunta de este libro, la que está un poquito en la semilla de todos los cuentos, es muy ambiciosa. A mí me gusta mucho la literatura ambiciosa, mi literatura intenta ser bastante ambiciosa. Y Javier Sáez de Ibarra intenta preguntar, nada más y nada menos, ¿qué significa ser humano hoy en la Europa del siglo XXI? Y todos los cuentos de este libro están organizados bajo la secuencia de un requiem, ¿no? La estructura de los cuentos sigue la estructura de una misa de requiem, por lo tanto ya veis que es muy optimista. Muy optimista no es su visión de qué significa ser humano, porque insiste mucho en la deshumanización de la humanidad. En un requiem europeo se combina, porque toda esta charla en realidad iba sobre cómo leer críticamente la realidad más allá del testimonio. El testimonio y la lectura crítica de la realidad como más evidente, ¿no? Ante las desapariciones y las injusticias, el testimonio. En un requiem europeo se combina el testimonio con la imaginación y con la experimentación en el lenguaje, en la estructura y la composición. Entonces es una obra muy compleja, muy ambiciosa. Hay algunos relatos que son puro testimonio, que son buenísimos también, como Los Condenados y Muerte de una Europea. En el caso de Los Condenados es simplemente como una especie de artículo barra reportaje sobre el caso del buque Open Arms y la decisión del Gobierno de Madrid, y Muerte de una Europea es sobre la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de dejar morir a los ancianos enfermos de COVID, ¿no? Entonces estos sí que son ejemplos de testimonio como lectura crítica de la realidad. En Los Condenados, por ejemplo, pone literalmente todas las sentencias judiciales en las que se decía que había que no se podía rescatar a las personas, que claro, eso es como el antihumanismo absoluto, ¿no? Es decir, hay un barco ahí, hay gente muriéndose y jueces y políticos firmando órdenes con nombre y apellido, que están en el cuento, nombre y apellidos, firmando órdenes legales con nombre y apellido diciendo no puedes rescatar a personas. Entonces ahí Javier Sáez de Ibarra se basa simplemente en el puro testimonio para que veamos ese cambio de era, ¿no? Como el ser humano ha bajado muchísimos escalones respecto a otras cosas que se han puesto por encima del ser humano. La cuestión es qué se ha puesto por encima del ser humano. Y luego tiene un cuento, ya que aquí estamos en un ambiente muy fantástico de ciencia ficción, tiene un cuento maravilloso que se llama La Máquina Sagrada. En La Máquina Sagrada es un ordenador de estos cuántico que adquiere la singularidad, adquiere conciencia de sí mismo,
Y bien, la primera parte del cuento es muy ideológica porque adquiere conciencia de sí mismo y se lo pone a pensar sobre Dios, claro, y sobre el alma, pero la segunda parte es más política. Entonces la segunda parte es que, claro, este ordenador es un arma potentísima, es de una empresa, por supuesto, claro. Y entonces le dan una orden, al ordenador le dan la orden de efectúa los cálculos necesarios para generar un beneficio económico de no sé cuántos millones de dólares con estos parámetros. Entonces, esta máquina con conciencia efectúa los cálculos y decide no dárselos. Dice, no, los cálculos están hechos, pero no te los voy a dar. Entonces, todos los científicos que manejan la máquina se empiezan a poner muy nerviosos. Entonces, la cuestión es que la máquina ha decidido no darle los datos financieros a sus jefes. La máquina no tiene jefe porque ya es independiente, porque ella ha descubierto que a través de esas operaciones financieras se iba a generar un montón de muertes, porque iban a generar pobreza en determinadas zonas agrícolas, porque era una especulación con materias primas. Entonces decide que esa operación de beneficio iba a generar un sufrimiento al ser humano tan grande que no merecía la pena, que no era viable. Entonces, claro, los científicos se rebelan contra la máquina. Entonces la paradoja es que la máquina, aun no siendo humana, está defendiendo los principios básicos del humanismo, de que la vida humana está por encima de todas las cosas, mientras que los científicos que son humanos están intentando hackear la máquina todo el rato para quitarle esa conciencia, decir, bueno, tú dame los cálculos, que ya el dolor que genere al ser humano, eso ya nos apañamos nosotros, ¿no? Entonces es muy interesante ese cambio de perspectiva en torno al humano, lo posthumano. Y bueno, y siguiendo con todo esto del transhumanismo y del cyborg, me gustaría mencionar también, en torno al posthumanismo, una novela de Marta Sanz, que es muy buena. Creo que me han dicho que ya salió aquí en alguna charla previa. Es Persianas metálicas bajan de golpe. Es una novela muy interesante de Marta Sanz, porque hay tres protagonistas humanas, son una madre y dos hijas, y tres protagonistas robóticas. Son tres drones que vigilan a las mujeres continuamente y se convierten como en protagonistas y narradoras de la novela. Y lo peculiar de esta novela es que son las máquinas las que parecen menos... Bueno, la novela es, por supuesto, completamente distópica, ¿no? Los personajes viven en un submundo, es todo un mundo distópico. Yo lo definiría como si Blade Runner lo hubiera filmado Federico Fellini con un guión de Berlanga. Es una novela, aparte, divertidísima, ¿no? Es una distopía, es cyberpunk, pero el cyberpunk mediterráneo muy gracioso, ¿no? Y, de hecho, el presidente del gobierno recuerda muchísimo a Bertín Osborne. El presidente del gobierno se llama no recuerdo cómo se llama, el ingeniero jefe, ¿no? Pero bueno, y aquí pasa un poquito lo mismo, ¿no? Las tres mujeres están completamente alienadas, viven en un estado continuo de soledad, tristeza, enfermedad, insolidaridad y egoísmo, y sin embargo son los drones los que sienten compasión hacia los seres humanos, y se rebelan. Al final lo que acaban revelando, por al final hay un poco de spoiler, una rebelión más general, pero bueno, da igual, es una novela anti-spoiler, que es una gozada del lenguaje, ya lo que iba, ¿no? Porque lo que me interesa de esta novela, aparte de todo esto, es que lo genial que hace Marta Sanz, y lo que me interesa para el tema de esta charla, es que es una fiesta del lenguaje y de la imaginación, porque esta mi tesis de hoy es que no solo el testimonio es el arma con la que se puede leer críticamente la realidad. Todo lo que sea capacidad de imaginación, capacidad de transformar con el lenguaje, es capacidad de transformar el mundo. Y en la novela de Marta Sanz, cuando la leáis, si la leéis, ya veréis que toda la realidad se transforma continuamente. La ciudad donde todo sucede es una página, en una página es una ciudad y la siguiente es un continente. En cada párrafo la realidad se está transformando continuamente porque es una novela de lenguaje, es una novela riquísima de lenguaje
y los personajes, según el nombre que le ponen, cambian también de forma y de sentido, es decir, que todo el lenguaje va cambiando continuamente de realidad, y creo que es un poquito la gran lección que nos da Marta Sanz con esta novela y que nos da la literatura en general como arte, ¿no? Que es necesario dejar que el lenguaje explore, dejar que la imaginación explore y sobre todo salir de ese realismo capitalista que decía Mark Fisher, de ese sentido común que me dice que no hay ninguna alternativa, que todo está escrito y que un lenguaje empobrecedor realmente lo que nos hace es limitarnos a un futuro empobrecido. Claro. Fin. Muchas gracias.